Eran las 2:17 de la madrugada del domingo pasado, y yo todavía estaba despierto en mi oficina pastoral, con la Biblia abierta y el teléfono en silencio, cuando sonó. No fue una llamada normal. Era una de esas llamadas que antes de contestar, el corazón ya sabe que algo no está bien. Al otro lado de la línea estaba Miguel Hernández, 47 años, diácono de una iglesia pequeña en las afueras de Houston, Texas. Su voz no temblaba por nerviosismo, temblaba por impacto. Me dijo: «Pastor, necesito que ore. Algo pasó esta noche y no lo puedo sacar de mi cabeza». Miguel trabaja como supervisor nocturno en una subestación eléctrica. No es un hombre dado a exageraciones ni a interpretaciones espirituales fáciles. Es técnico, metódico, de los que confían en números, protocolos y sistemas de respaldo. Esa noche, a la 1:43 de la mañana, una alarma que no debería activarse nunca comenzó a sonar. No era un corte común, no era una sobrecarga, era una caída simultánea de sistemas independientes, algo que según los manuales no ocurre. En menos de 30 segundos, varias zonas quedaron completamente a oscuras, no solo sin luz, sin respuesta. Miguel me contó que mientras corrían por los pasillos con linternas, algo lo golpeó por dentro. No fue miedo, fue una certeza incómoda. Me dijo: «Pastor, he visto apagones, he visto fallas grandes, pero esto fue distinto. Fue como si alguien hubiera soltado algo». Cuando por fin lograron restablecer parte del sistema, él salió al estacionamiento para tomar aire. Allí vio a un hombre mayor, vecino del sector, sentado en la acera, llorando en silencio porque su esposa, conectada a oxígeno en casa, había quedado sin energía durante varios minutos. La ambulancia llegó después. Ella sobrevivió, pero ese momento quedó suspendido en el aire. Miguel hizo algo que nunca hace en medio del trabajo. Se quedó quieto. Miró el cielo oscuro sobre la ciudad, sin el brillo habitual, y dijo en voz baja: «Señor, ¿qué fue esto?». No escuchó una voz, no tuvo una visión, no pasó nada sobrenatural visible. Solo una frase se le clavó en el pecho, clara, pesada, imposible de ignorar. Esto fue solo un aviso. Cuando me lo dijo, hubo un silencio largo entre nosotros. Yo no respondí enseguida, porque mientras él hablaba, algo dentro de mí se ordenaba con una claridad que no venía de la mente. Colgué el teléfono y me quedé sentado, sin escribir, sin orar, en voz alta, solo entendiendo que esto no era una anécdota técnica, ni un accidente más en una nación acostumbrada a resolverlo todo rápido, entendiendo que Dios no siempre habla con truenos, a veces habla quitando lo que damos por sentado. América vive conectada a la energía, a la comodidad, a la sensación de control. Vivimos como si el sistema fuera eterno, como si nada pudiera detenerlo del todo. Pero esa madrugada, por unos minutos, todo dependió de algo que no respondió. Y cuando el sistema falló, lo que quedó expuesto no fue solo la oscuridad externa, sino la fragilidad interna. Miguel me dijo una última frase antes de despedirse, y esa frase es la razón por la que hoy te estoy hablando. «Pastor, si esto hubiera durado más, no estamos listos». Desde ese momento, comencé a orar con una carga específica, no por miedo, por discernimiento, porque hay fechas que no son casuales y hay advertencias que no vienen envueltas en destrucción, sino en interrupciones. El 6 de febrero de 2026 comenzó a arder en mi espíritu, no como una amenaza, sino como un punto de quiebre. No porque ese día todo termine, sino porque ese día algo no será normal. Y cuando Dios avisa antes, no lo hace para asustar, lo hace para preparar. Hoy no te hablo desde la teoría, ni desde rumores, ni desde noticias. Te hablo desde un hecho concreto, reciente, real, que sacudió a un hombre que conoce el sistema por dentro y lo dejó diciendo: esto fue un aviso. Y si fue un aviso, entonces la pregunta no es qué va a pasar, sino qué vamos a hacer nosotros. Antes de seguir, necesito hacer algo contigo.
no como dinámica digital, sino como acto espiritual. Escribe ahora mismo en los comentarios la frase: el Señor protege mi familia, no para mí, para que quede registro de que cuando Dios habló en voz baja, tú decidiste escuchar, porque este mensaje no es para curiosos, es para los que entienden que cuando algo comienza a fallar sin explicación, el cielo está llamando la atención de la tierra. Después de colgar el teléfono con Miguel aquella madrugada, no pude volver a dormir. No porque tuviera miedo, sino porque había algo peor que el miedo: claridad. Hay momentos en la vida espiritual en los que uno no siente confusión, ni duda, ni ansiedad. Siente entendimiento. Y ese entendimiento pesa. Pesa porque ya no te permite seguir igual, ni predicar igual, ni mirar la realidad con los mismos ojos. Me senté en silencio, con la luz apagada, y entendí algo que quiero que tú entiendas hoy, con la misma sobriedad con la que cayó sobre mí. No todo lo que se interrumpe es un accidente, y no todo lo que falla es casualidad. La Biblia nos enseña que Dios no irrumpe siempre con estruendo. A veces no parte el mar, no manda fuego del cielo, no sacude montes. A veces simplemente retira su mano por un instante y deja que el hombre vea lo frágil que es todo aquello en lo que confió. América se ha acostumbrado a vivir como si el sistema fuera eterno, como si la estabilidad estuviera garantizada, como si la palabra normal fuera un derecho adquirido. Pero la normalidad no es una promesa divina. Es solo una condición temporal que puede cambiar cuando Dios decide hablar. Mientras oraba esa noche no escuché una voz audible, pero sentí una convicción firme. Dios está llamando la atención antes de permitir algo mayor. Y cuando el cielo llama la atención, no lo hace para entretener, ni para generar teorías, ni para alimentar el morbo profético. Lo hace porque ama, lo hace porque advierte, lo hace porque todavía hay tiempo de corregir el rumbo. El problema es que vivimos en una generación que solo reacciona cuando el golpe ya cayó, no cuando la advertencia fue dada. Hay un patrón que se repite a lo largo de toda la Escritura y que muchos prefieren ignorar porque incomoda. Dios avisa antes de sacudir. Avisó a Noé cuando todavía no llovía. Avisó a José cuando todavía había abundancia. Avisó a Jerusalén antes de su caída. Avisó a las iglesias en Apocalipsis antes de quitar el candelero. Y hoy, de la misma manera, está avisando a una nación que se ha vuelto fuerte en tecnología, fuerte en economía, fuerte en influencia, pero débil en discernimiento espiritual. América no está siendo señalada porque sea peor que otras naciones, sino porque ha recibido más recursos, más oportunidades, más palabra, más acceso al evangelio. Y la Escritura es clara: a quien más se le da, más se le demanda. No se trata de odio divino, se trata de responsabilidad espiritual. Cuando una nación deja de escuchar a Dios, Dios no la destruye primero la despierta. Y despertar nunca es cómodo. Mientras meditaba, el Espíritu Santo me llevó a entender que lo ocurrido aquella madrugada no fue el mensaje completo, fue el lenguaje. Dios no estaba diciendo todo se acabó, estaba diciendo no confíen en esto, porque el mayor peligro espiritual de este tiempo no es la persecución, ni la crisis económica, ni siquiera el juicio. El mayor peligro es la ilusión de control. Creer que porque algo ha funcionado por décadas, seguirá funcionando mañana. Creer que porque el sistema siempre respondió, siempre responderá. Creer que porque nunca pasó antes, no puede pasar ahora. Y aquí necesito hablarte con claridad pastoral. La Biblia nunca prometió que los sistemas humanos serían estables. Prometió que el reino de Dios es inconmovible. Todo lo demás es pasajero. Pero hemos construido nuestra fe como si dependiera de la estabilidad externa, no de la fidelidad eterna de Dios. Hemos enseñado a la iglesia a orar por comodidad más que por preparación, por tranquilidad más que por discernimiento. Y cuando eso ocurre, el corazón se duerme. El 6 de febrero de 2026
no comenzó a resonar en mi espíritu como una fecha mística ni como un anuncio sensacionalista. Comenzó a resonar como un marcador, como un punto visible en una línea que ya viene avanzando. Porque los eventos que llevan a una sacudida nunca empiezan de golpe. Se acumulan, se alinean, se repiten, se intensifican. Y llega un momento en que lo invisible se vuelve visible, no para sorprender, sino para confirmar que Dios habló antes. Quiero que entiendas algo importante. Cuando Dios revela una fecha, no siempre está señalando el día del evento final, sino el día en que ya no se puede ignorar lo que viene. Hay días que dividen la historia en un antes y un después. Días en los que la gente dice, desde ahí nada volvió a sentirse igual. Y eso es exactamente lo que está en juego. No se trata de destrucción total inmediata, se trata de ruptura de la normalidad. Se trata de que algo que se daba por seguro deje de serlo. La destrucción más peligrosa no es la que derriba edificios, sino la que derriba falsas seguridades. Y América ha construido muchas. Seguridad en su poder militar, en su economía, en su influencia global, en su capacidad de recuperación. Pero muy poco en el arrepentimiento, en la dependencia de Dios, en la humildad nacional. Y cuando una nación deja de doblar rodillas, Dios permite que tiemblen los cimientos, no para humillar, sino para recordar quién sigue siendo Dios. Mientras oraba por esto, sentí una carga fuerte por la iglesia. No por el mundo, por la iglesia, porque el mundo siempre hará lo que el mundo hace. Pero la iglesia fue llamada a discernir los tiempos. Y hoy muchos creyentes están más informados que preparados, más entretenidos que despiertos, más ocupados que alineados. Se habla mucho de profecía, pero se vive poco en santidad. Se habla mucho del fin, pero se ignora la obediencia diaria. Y eso es peligroso. Este mensaje no nace para generar pánico, nace para provocar reacción espiritual. Porque cuando Dios avisa y el pueblo responde, el resultado no es destrucción, es protección. Gosén estuvo en Egipto, pero no sufrió como Egipto. El arca estuvo en el diluvio, pero no fue destruida por el diluvio. La diferencia no fue el lugar, fue la preparación. Y eso es lo que el Espíritu está diciendo ahora. Prepárense, no huyan, no se paralicen, no nieguen, prepárense. América puede ser sacudida, sí, pero Dios siempre guarda un remanente, siempre. Y ese remanente no se define por pasaporte, sino por postura espiritual. No se define por bandera, sino por obediencia. No se define por discurso, sino por vida. Dios no está buscando expertos en fechas, está buscando corazones alineados, personas que entiendan que si el sistema falla, su fe no falla, que si la estructura tiembla, su fundamento permanece. El 6 de febrero de 2026 no será normal porque Dios no está obligado a sostener la normalidad cuando ésta se vuelve un ídolo. Pero tampoco está deseando destruir, está deseando despertar. Y despertar duele, pero salva, sacude, pero corrige, interrumpe, pero redirecciona. Por eso este mensaje no es para que marques un calendario con miedo, sino para que revises tu vida con honestidad. ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿En qué descansa tu paz? ¿Qué pasaría si mañana algo que das por seguro deja de funcionar? No te lo pregunto para asustarte, te lo pregunto para prepararte. Porque Dios no quiere encontrarte sorprendido, quiere encontrarte listo. Y esto apenas comienza. Porque lo que pasó significó algo. Y lo que significó se está repitiendo. Y lo que se repite se está alineando. Y lo que se alinea está anunciando que el tiempo de dormir terminó. Si estás escuchando esto y sientes incomodidad, no la ignores. No es ansiedad, es advertencia. No es miedo, es llamado. Y todavía hay tiempo. Pero no para discutir, sino para responder. Mientras más oraba, más entendía que lo ocurrido aquella madrugada no fue un punto aislado en el tiempo, sino una pieza dentro de un patrón más grande. Y los patrones, cuando se repiten, no piden interpretación ligera, piden discernimiento profundo. Porque Dios no habla en desorden,
Dios habla en secuencia. Y cuando una secuencia comienza a alinearse, el Espíritu Santo despierta a los que tienen oído para oír, no para que corran a anunciar fechas como si fueran dueños del calendario, sino para que entiendan la dirección del viento. Hay algo que se ha intensificado en los últimos tiempos y que muchos han normalizado peligrosamente: la fragilidad de lo que creíamos sólido. Sistemas que parecían intocables mostrando grietas. Estructuras que funcionaban sin cuestionamiento, comenzando a fallar sin explicación sencilla. No de forma total, no todavía, sino en interrupciones, en pausas incómodas, en fallas que se corrigen rápido, pero dejan una sensación persistente. Esto no debería pasar, y cuando algo no debería pasar, pero pasa, el cielo está señalando algo. No hablo de noticias, no hablo de titulares, no hablo de teorías. Hablo de la sensación espiritual colectiva que se está formando incluso en personas que no saben ponerle nombre. Gente que nunca habla de Dios diciendo: algo no se siente igual. Familias que nunca oraban sintiendo inquietud sin razón aparente. Creyentes que llevaban años dormidos despertando con una carga extraña, no de miedo, sino de urgencia. Eso no es casualidad, eso es alineación, porque antes de cada gran sacudida, Dios permite una temporada donde las señales no gritan, susurran y solo los atentos las perciben. Y esta temporada no es nueva. Lo que es nuevo es la velocidad con la que se está formando. Antes, estos procesos tomaban generaciones. Hoy toman años y en algunos casos meses. La aceleración misma es una señal. La Biblia nos enseña que cuando el tiempo se acorta, los eventos se comprimen. Y cuando se comprimen, la presión aumenta. Y la presión siempre revela lo que hay dentro. América está bajo presión, no solo económica, no solo social, no solo política, espiritual. Y la presión espiritual no se mide por discursos, se mide por frutos. Y cuando miramos con honestidad, vemos una nación que ha cambiado altares. Se quitó a Dios del centro y lo reemplazó por comodidad, identidad propia, autosuficiencia y entretenimiento. No de un día para otro, paso a paso, decisión tras decisión. Y ahora el resultado comienza a manifestarse no como castigo inmediato, sino como desorden creciente. Quiero que entiendas esto con claridad pastoral. Dios no está sorprendido por nada de lo que ocurre, pero el hombre sí. Y cuando el hombre se sorprende, suele reaccionar mal. Por eso Dios avisa antes. Por eso Dios permite señales que no destruyen, pero despiertan. Señales que no aniquilan, pero incomodan. Señales que no paralizan, pero obligan a replantear. Y eso es exactamente lo que estamos viviendo. Un tiempo donde las señales se están alineando para decirnos que la normalidad no es permanente. Hay algo más que se está repitiendo y es más peligroso que cualquier falla externa: la desconexión interna. Iglesias llenas de actividad, pero vacías de discernimiento. Creyentes informados, pero no transformados. Mucha palabra hablada, poca palabra vivida. Mucha opinión, poca obediencia. Y cuando la iglesia pierde discernimiento, deja de interpretar correctamente las señales, o las exagera con miedo, o las minimiza con soberbia. Ambas respuestas son peligrosas, porque Dios no está buscando una iglesia alarmista ni una iglesia indiferente. Está buscando una iglesia despierta, una iglesia que entienda que cuando los eventos comienzan a repetirse, no es para entrar en pánico, es para entrar en alineación espiritual. Alineación de vida, de prioridades, de corazón, porque el que está alineado no teme a la sacudida, la atraviesa con propósito. El 6 de febrero de 2026 no se presenta como un rayo que cae de un cielo despejado. Se presenta como un punto visible dentro de una trayectoria que ya viene trazándose.
como una marca en el camino donde muchos dirán: desde aquí algo cambió. Y Dios no quiere que su pueblo llegue a ese punto confundido, distraído o dormido. Quiere que llegue preparado, no con refugios humanos, sino con fundamentos espirituales firmes. Hay quienes preguntan: ¿por qué Dios permitiría algo así? Y esa pregunta, aunque suene espiritual, muchas veces nace de una comprensión incompleta del carácter de Dios. Dios no permite sacudidas porque disfruta el caos. Las permite porque el caos ya fue sembrado por decisiones humanas y Él interviene antes de que el daño sea irreversible. La sacudida es misericordia cuando evita una destrucción mayor. El despertar es amor cuando impide una pérdida eterna. Y aquí hay algo que debo decir con claridad, aunque incomode: no todos reaccionarán igual, porque cuando las señales se alinean, el corazón revela su verdadera postura. Algunos se humillan, otros se endurecen, algunos buscan a Dios, otros buscan culpables, algunos despiertan, otros se burlan. Eso también es parte del proceso. La alineación no solo ordena eventos, también separa actitudes. Por eso este mensaje no es para todos. Es para los que sienten que algo se está formando y no quieren llegar tarde. Es para los que entienden que no se trata de huir de América, sino de ordenar la casa espiritual. Es para los que saben que la verdadera preparación no es acumular información, sino afirmar convicciones. Porque cuando el ruido aumenta, solo el que tiene convicciones firmes puede escuchar la voz de Dios. Y aquí quiero detenerme un momento, porque esto es clave. Dios no está llamando a su pueblo a vivir en paranoia, sino en sobriedad. La sobriedad espiritual es la capacidad de ver la realidad sin negarla y sin exagerarla. Es entender que algo viene, pero también entender que Dios sigue en control. Es prepararse sin miedo, obedecer sin ansiedad, caminar sin pánico. Esa es la postura correcta del remanente. Las señales que se repiten no buscan que adivinemos el futuro, buscan que corregimos el presente, porque el futuro se define por cómo respondemos hoy. Y hoy Dios está diciendo: escuchen, observen, alineen su vida con la palabra, alineen su familia con la verdad, alineen su fe con la obediencia, porque cuando el momento visible llegue, ya será tarde para improvisar. América ha vivido décadas creyendo que siempre habrá una solución rápida, un plan B, un sistema de respaldo. Pero hay momentos en la historia donde Dios permite que los planes B fallen para que el pueblo vuelva al plan A, que siempre fue Él. Y ese retorno no se da con discursos, se da con arrepentimiento. No se da con estrategias humanas, se da con rendición. No se da con control, se da con confianza. El problema es que muchos quieren un Dios que bendiga su estilo de vida, pero no uno que lo confronte. Quieren promesas, pero no procesos. Protección, pero no corrección. Y cuando las señales comienzan a alinearse, ese tipo de fe se derrumba. Porque no fue construida sobre roca, sino sobre comodidad. Y cuando la comodidad tiembla, la fe superficial se deshace. Pero hay otro grupo, un grupo silencioso, no famoso, no viral. Gente que ha estado orando en secreto, ajustando su vida, ordenando su casa, restaurando su altar. Personas que no necesitan entender cada detalle del futuro porque confían en el carácter de Dios. Ese grupo, aunque pequeño, es poderoso. Y ese grupo es el que Dios está preparando para atravesar lo que viene sin perder la paz. Las señales se están alineando, sí, pero no para anunciar derrota, sino para activar obediencia. No para paralizar, sino para posicionar. No para destruir, sino para purificar. Y cuando la purificación comienza, duele, pero salva. Porque lo que se purifica permanece y lo que se resiste se quiebra. Si estás escuchando esto y sientes que algo dentro de ti se acomoda, aunque incomode, no lo apagues. No te distraigas, no lo racionalices demasiado rápido. Pregúntale a Dios: ¿qué estás alineando en mí? Porque antes de alinear eventos, Dios alinea corazones. Antes de sacudir naciones, sacude conciencias.
Antes de mover estructuras, mueve voluntades. El 6 de febrero de 2026 no es una obsesión, es una señal de enfoque. No para que vivas contando días, sino para que vivas despierto. Porque el que vive despierto no teme fechas, entiende tiempos. Y el que entiende tiempos sabe cómo caminar, incluso cuando el camino cambia. Y esto no ha terminado. Porque cuando las señales se repiten y se alinean, el siguiente paso no es una teoría, es una advertencia más clara. Y esa advertencia nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Qué pasa si no reaccionamos? Y esa pregunta es la que no todos están dispuestos a enfrentar. Hay una pregunta que siempre llega cuando las señales se alinean y el entendimiento comienza a abrirse. Una pregunta que muchos evitan porque incomoda más que cualquier noticia alarmante. No es qué viene, ni siquiera cuándo. La pregunta verdadera es esta: ¿qué pasa si no reaccionamos? Porque el problema nunca ha sido la falta de advertencia, sino la falta de respuesta. Dios ha hablado muchas veces a lo largo de la historia, pero no siempre fue escuchado. Y cuando no fue escuchado, las consecuencias no llegaron como sorpresa, llegaron como confirmación. No reaccionar no significa necesariamente rechazar a Dios de forma abierta. Esa es una idea peligrosa que tranquiliza a muchos. No reaccionar muchas veces significa postergar, minimizar, racionalizar, decir todavía no, más adelante, no es para ahora. Significa seguir viviendo igual después de haber oído. Y la Escritura es clara en algo que casi no se predica hoy: oír sin obedecer endurece el corazón. Cada advertencia ignorada no nos deja neutrales, nos deja más insensibles. No nos mantiene igual, nos desplaza lentamente hacia una zona donde ya no sentimos urgencia. Cuando una nación no reacciona, no pierde de inmediato su prosperidad, pierde primero su discernimiento. Deja de distinguir lo santo de lo común, lo urgente de lo trivial, lo eterno de lo temporal. Y cuando se pierde el discernimiento, se toman decisiones que parecen lógicas, pero que espiritualmente son suicidas. Se celebra lo que antes se corregía, se legaliza lo que antes se lamentaba, se normaliza lo que antes se confrontaba. Y todo eso ocurre mientras el sistema sigue funcionando por un tiempo. El peligro más grande no es el colapso repentino, sino la decadencia gradual. Porque la decadencia gradual permite adaptación, permite que la gente diga siempre ha sido así, no es tan grave, exageran. Y mientras tanto, la estructura interna se debilita. Cuando finalmente llega la sacudida visible, muchos no están preparados, no porque no fueron avisados, sino porque se acostumbraron a vivir ignorando la advertencia. América corre ese riesgo, no porque sea una nación malvada, sino porque es una nación cómoda. Y la comodidad es enemiga del arrepentimiento. La comodidad hace que el alma se duerma, hace que el espíritu se distraiga, hace que la fe se vuelva teórica. Y cuando la fe se vuelve teoría, deja de sostener en el día de prueba. Por eso Dios permite momentos donde la comodidad es interrumpida, no para destruir, sino para despertar. Pero cuando ese despertar es ignorado, el siguiente paso ya no es suave. La Biblia nos da un principio que debería hacernos temblar de sobriedad. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. No como venganza divina, sino como resultado de una falsa confianza. No porque Dios disfrute el caos, sino porque la advertencia fue despreciada. Ese texto no fue escrito para asustar a incrédulos. Fue escrito para despertar a creyentes que podían confundirse pensando que todo estaba bien, solo porque todo parecía estable. Si no reaccionamos, lo primero que se pierde no es la economía, ni la infraestructura, ni la influencia global. Lo primero que se pierde es la sensibilidad espiritual. Y cuando se pierde la sensibilidad, incluso la intervención de Dios se interpreta mal. Algunos la llaman castigo cuando era corrección. Otros la llaman exageración cuando era misericordia.
Otros la llaman conspiración cuando era advertencia. Y así, la oportunidad de arrepentimiento se desperdicia. No reaccionar también tiene un costo personal, porque cada nación está compuesta de hogares y cada hogar de corazones. Cuando una familia escucha advertencias y no reacciona, comienza a vivir espiritualmente desalineada. La oración se vuelve ocasional, la palabra se vuelve decorativa, la obediencia se vuelve selectiva, y cuando llega la presión, ese hogar no tiene raíces profundas, no porque Dios no quiera protegerlo, sino porque nunca se preparó para confiar realmente en Él. Hay algo que casi nunca se dice en mensajes proféticos, pero que es vital decir ahora. Dios no está obligado a proteger aquello que deliberadamente ignora su voz. Su gracia es inmensa, sí. Su misericordia es abundante, sí. Pero la protección está ligada a la obediencia, no a la información. Saber no es suficiente. Escuchar no es suficiente. Solo responder activa la cobertura. Y esta generación tiene acceso a más información espiritual que ninguna otra, pero también corre el riesgo de tener menos obediencia práctica. Si no reaccionamos, el riesgo no es solo perder estabilidad, es perder propósito. Porque en tiempos de sacudida, Dios siempre levanta testigos, siempre levanta voces, siempre levanta hogares que brillan en medio de la oscuridad. Pero esos hogares no se improvisan en medio del caos. Se forman antes, en el silencio, en la obediencia cotidiana, en decisiones que nadie aplaude. El que no se prepara antes no puede ser instrumento después. Y eso es una pérdida que duele más que cualquier crisis externa. No reaccionar también significa dejar pasar el tiempo de corrección. Y la corrección siempre es preferible al juicio. La corrección duele, pero restaura. El juicio duele y separa. Dios siempre ofrece primero corrección, siempre. Pero cuando la corrección es rechazada una y otra vez, llega un punto donde Dios permite que el hombre experimente las consecuencias de sus decisiones. No porque dejó de amar, sino porque ya no puede intervenir sin violentar la voluntad humana. América ha tenido oportunidades de volver su corazón a Dios. Momentos de quebranto nacional, tragedias que unieron al pueblo, instantes donde la oración volvió a ser central. Pero muchas de esas oportunidades se diluyeron rápido. El dolor pasó, la vida siguió, y el arrepentimiento profundo fue reemplazado por discursos. Y cuando eso ocurre repetidamente, el corazón colectivo se endurece. No de forma consciente, sino progresiva. Y el endurecimiento es peligroso porque hace que incluso el amor de Dios sea percibido como molestia. Si no reaccionamos, la sacudida no vendrá para corregir, vendrá para detener. Detener un rumbo que se volvió destructivo, detener una velocidad que ya no permite reflexión, detener una confianza falsa que ya no distingue entre Dios y el sistema. Y cuando Dios detiene algo, no siempre lo hace suavemente. A veces lo hace de forma abrupta para evitar una caída mayor. Como un padre que grita y agarra a su hijo con fuerza antes de que cruce una carretera. Este es el quiebre espiritual del mensaje. Y necesito decirlo con toda claridad pastoral. No reaccionar ahora nos coloca en una posición vulnerable después. Vulnerable no solo a eventos externos, sino a confusión interna, a miedo, a desesperación, a decisiones impulsivas, porque cuando el fundamento no está firme, cualquier sacudida parece devastadora, pero cuando el fundamento es Cristo, la sacudida revela estabilidad, no caos. El 6 de febrero de 2026 no es una amenaza, es una línea de advertencia. No porque ese día Dios deje de ser bueno, sino porque ese día muchos se darán cuenta de que debieron haber reaccionado antes. Y ese darse cuenta puede ser doloroso, no porque no haya esperanza, sino porque el margen de maniobra se reduce. Las decisiones que podían tomarse con calma, ahora tendrán que tomarse bajo presión,
Y la presión nunca es el mejor ambiente para discernir. Dios está llamando a su pueblo a reaccionar ahora para que cuando llegue el momento visible no tengan que reaccionar con pánico, para que puedan caminar con paz mientras otros corren, para que puedan orar con autoridad mientras otros se desesperan, para que puedan abrir su casa como refugio espiritual mientras otros buscan respuestas donde no las hay. Pero eso solo ocurre si la reacción es previa, no tardía. Si no reaccionamos, perderemos la oportunidad de ser luz. Y esa es una pérdida que el cielo lamenta. Porque Dios no quiere solo salvar individuos, quiere usar a su pueblo como instrumento de salvación para otros. Quiere que en medio de la oscuridad haya faros. Pero un faro no se enciende en medio de la tormenta, se construye antes. Y hoy es el tiempo de construcción, de alineación, de decisión. Este mensaje no busca condenar, busca despertar. No busca anunciar destrucción, busca provocar reacción, porque todavía hay tiempo, pero el tiempo no es infinito. Y el hecho de que Dios esté hablando ahora es evidencia de su misericordia. La pregunta no es si Dios habló, la pregunta es qué haremos con lo que habló. Si sientes peso al escuchar esto, no lo rechaces. Ese peso no es opresión, es responsabilidad. Es el Espíritu Santo diciendo, no sigas igual. Y no seguir igual no significa abandonar tu vida, significa ordenarla, volver al altar, volver a la palabra, volver a la obediencia simple y diaria, porque en tiempos complejos la obediencia simple es el refugio más seguro. Y lo que viene después de esta advertencia no es miedo, es dirección. Porque Dios no deja a su pueblo en el quiebre sin mostrarle el camino. Después de advertir, Dios siempre instruye. Después de confrontar, Dios siempre prepara. Y eso es lo que viene a continuación. Porque no basta con saber qué pasa si no reaccionamos. La pregunta más importante es, ¿qué nos está pidiendo Dios que hagamos ahora? Después del quiebre, viene algo que muchos no esperan, pero que revela el verdadero corazón de Dios. Dios no advierte para paralizar, advierte para preparar. Nunca muestra el peligro sin mostrar también el camino. Nunca sacude sin ofrecer primero alineación. Y si hasta aquí has sentido peso, ahora debes entender esto con toda claridad espiritual. El llamado de Dios en este tiempo no es a huir, es a ordenarse. No es a esconderse, es a posicionarse. No es a sobrevivir, es a estar listos para cumplir un propósito en medio de lo que venga. Prepararse no es un concepto abstracto, no es una emoción, no es una frase motivacional. Prepararse es una decisión práctica, espiritual y diaria. Es asumir que el tiempo de vivir improvisando se terminó. Es entender que la fe madura no reacciona tarde, responde antes. Y lo primero que Dios está pidiendo no tiene que ver con recursos externos, sino con orden interno. Porque ningún sistema externo puede sostener a una persona que está espiritualmente desordenada. Dios está llamando a su pueblo a ordenar la casa. Y cuando la Biblia habla de casa, no habla primero de paredes, habla de corazones. Ordenar la casa es revisar prioridades, hábitos, lealtades. Es preguntarse con honestidad, ¿qué ocupa más espacio en mi vida que Dios? ¿Qué voz escucho más rápido que la suya? ¿Qué cosas he normalizado que el Espíritu Santo viene señalando hace tiempo? La preparación comienza cuando dejamos de justificar y comenzamos a corregir. Este no es un tiempo para medias tintas. No porque Dios se haya vuelto duro, sino porque los tiempos se han vuelto claros. Ya no estamos en una temporada donde se puede vivir distraído sin consecuencias. La distracción espiritual es peligrosa porque hace que las advertencias pasen como ruido de fondo. Dios está pidiendo atención plena. Atención al Espíritu. Atención a la palabra. Atención a lo que Él está inquietando dentro de ti, incluso cuando nadie más lo ve. Prepararse implica volver al altar. No al altar simbólico de un edificio, sino al altar diario de la vida personal. Oración que no sea apurada, palabra que no sea decorativa, silencio para escuchar, no solo para hablar,
Muchos quieren dirección profética para el futuro, pero no están dispuestos a obedecer las instrucciones básicas del presente. Y Dios no revela más a quien no camina con fidelidad en lo que ya sabe. Dios también está llamando a su pueblo a limpieza espiritual. Y esta palabra incomoda, pero sana. Limpieza de resentimientos guardados, de pecados tolerados, de dobles discursos, de vidas fragmentadas. No porque Dios esté buscando perfección, sino porque la carga que viene requiere ligereza espiritual. Nadie corre bien una carrera cargando peso innecesario. Nadie atraviesa una sacudida con paz si vive con culpas no resueltas y corazones divididos. Prepararse es perdonar, no como emoción, sino como decisión. Perdonar libera más al que perdona que al perdonado. Prepararse es reconciliarse cuando sea posible. Es cerrar puertas que quedaron abiertas. Es restaurar relaciones que el orgullo mantuvo rotas. Porque en tiempos de presión, las relaciones sanas se convierten en refugio y las relaciones rotas se convierten en carga. Dios no quiere que entres a lo que viene arrastrando cadenas del pasado. Prepararse también significa afirmar la fe, no como discurso, sino como convicción profunda. Saber en quién has creído, saber dónde está tu esperanza, saber que si algo externo falla, tu identidad no falla, que si algo se sacude, tu fundamento permanece. Dios está llamando a su pueblo a una fe que no depende de circunstancias favorables, sino de una relación firme con Él. Una fe que no se desarma cuando el entorno cambia. Hay algo más que Dios está pidiendo y es discernimiento activo. No creer todo, pero tampoco negar todo. No vivir en paranoia, pero tampoco en ingenuidad. Discernir los tiempos, las voces, las intenciones. Discernir qué viene de Dios y qué viene del miedo. Discernir qué es advertencia y qué es distracción. Porque en tiempos de transición, el ruido aumenta. Y solo el que tiene discernimiento puede caminar sin perder el rumbo. Prepararse implica también ordenar el hogar, no solo espiritualmente, sino relacionalmente. Restaurar la comunicación, volver a orar juntos, hablar con honestidad, preparar a los hijos no con miedo, sino con verdad. Enseñarles a confiar en Dios más que en el sistema, a entender que la seguridad verdadera no viene de lo que se tiene, sino de a quién se pertenece. Porque una generación preparada espiritualmente puede atravesar cualquier temporada sin perder su identidad. Dios está llamando a padres, madres, abuelos, líderes a asumir su rol espiritual con seriedad. No es tiempo de delegar la formación espiritual a otros. Es tiempo de asumirla, de hablar en casa, de enseñar con el ejemplo, de mostrar cómo se ora cuando hay incertidumbre, cómo se confía cuando hay presión, cómo se obedece cuando no todo está claro. Esa enseñanza vale más que 1000 discursos. Prepararse también es simplificar, volver a lo esencial, soltar lo innecesario, reducir el ruido, quitar cargas autoimpuestas. Dios no está llamando a su pueblo a complicarse, está llamándolo a enfocarse, porque en tiempos de sacudida lo simple sostiene y lo complejo se derrumba. La fe simple, la obediencia simple, la dependencia simple de Dios es lo que mantiene firme cuando todo se mueve. Quiero decir algo con mucha claridad. Prepararse no es falta de fe. Prepararse es obediencia. Noé no construyó el arca por miedo, la construyó por fe. José no almacenó grano por incredulidad, lo hizo por revelación. El problema no es prepararse, el problema es confiar solo en la preparación y no en Dios. Pero cuando la preparación nace de la obediencia, se convierte en instrumento de protección, no en sustituto de la fe. Dios está pidiendo una preparación integral, espíritu, alma y vida práctica alineadas, no extremos, no fanatismos, no negación, sobriedad, sabiduría,
Dependencia, porque lo que viene no se atraviesa con teorías, se atraviesa con carácter, no se atraviesa con emociones, se atraviesa con convicciones, no se atraviesa improvisando, se atraviesa obedeciendo. Y aquí hay una verdad que debes grabar en tu corazón. Dios no está preparando a su pueblo para esconderse del mundo, sino para sostenerlo, para ser refugio, para ser luz, para ser voz de esperanza, para ser manos que ayudan cuando otros no saben a dónde ir. Pero nadie puede sostener a otros si primero no se sostuvo en Dios. Nadie puede dar paz si vive en ansiedad. Nadie puede ser luz si vive apagado por dentro. Prepararse es aceptar que vienen cambios, pero también aceptar que Dios sigue siendo el mismo, que su fidelidad no depende de sistemas, que su provisión no depende de gobiernos, que su cuidado no depende de estabilidad externa. Y cuando esa verdad se instala profundamente, el corazón se aquieta, no porque no haya desafíos, sino porque hay confianza. Este bloque del mensaje no es opcional, es el corazón del llamado. Dios no quiere oyentes impactados, quiere hijos obedientes. No quiere gente informada, quiere gente alineada. No quiere espectadores del tiempo, quiere participantes conscientes del propósito. Y eso solo ocurre cuando decidimos prepararnos hoy, no mañana. Si estás escuchando esto y sientes que hay cosas que debes ordenar, no lo postergues. El Espíritu Santo no acusa, invita, no condena, dirige, no humilla, corrige. Y cada corrección aceptada hoy es una crisis evitada mañana. Cada ajuste hecho en obediencia hoy es una carga menos en el futuro. Dios está diciendo: prepárate en lo secreto, prepárate en lo pequeño, prepárate en lo cotidiano. No esperes el momento visible para reaccionar. Hazlo ahora, cuando todavía hay margen, cuando todavía hay calma relativa, cuando todavía puedes decidir sin presión, porque el que se prepara antes camina con paz después. Y esta preparación no es eterna, no es vivir esperando lo peor, es vivir listo, listo para permanecer firme, listo para ayudar, listo para escuchar, listo para obedecer. Porque cuando llegue el momento visible, el pueblo preparado no entrará en pánico, entrará en misión. Y eso nos lleva al siguiente punto inevitable, porque una vez que entendemos que Dios nos llama a prepararnos, surge una pregunta que divide caminos. ¿Qué pasará con los que se preparen y con los que no? Hay una verdad que se repite en toda la historia bíblica y que no cambia con las generaciones. La sacudida no afecta a todos de la misma manera. El mismo viento que derriba una casa mal construida fortalece las raíces del árbol bien plantado. El mismo fuego que consume la paja purifica el oro. Y cuando los tiempos cambian, no es el evento el que determina el resultado final, es la condición previa del corazón. Por eso, cuando Dios llama a prepararse, no lo hace por capricho, lo hace porque sabe que lo que viene revelará diferencias que hoy todavía están ocultas. Habrá quienes se preparen y habrá quienes no. No porque Dios haga acepción de personas, sino porque cada uno responde de manera distinta a la advertencia. Y esa respuesta, o la falta de ella, tiene consecuencias reales. No siempre inmediatas, no siempre visibles al principio, pero profundas y acumulativas. Porque la obediencia siempre produce fruto. Y la desobediencia siempre cobra un precio, aunque al inicio parezca que no pasa nada. Los que se preparan no son los que más saben, ni los que más hablan, ni los que más opinan. Son los que ajustan su vida cuando Dios habla, los que revisan su altar, ordenan su casa, limpian su corazón, afirman su fe. Los que entienden que prepararse no es vivir esperando lo peor, sino vivir confiando en Dios con seriedad. Y cuando el momento visible llega, estas personas no entran en pánico, no porque sean más fuertes emocionalmente, sino porque ya tomaron decisiones antes. En tiempos de presión, el preparado experimenta algo que el no preparado no puede entender.
paz. No una paz ingenua, sino una paz profunda que nace de la confianza. Mientras otros reaccionan con ansiedad, el preparado responde con discernimiento. Mientras otros buscan culpables, el preparado busca dirección. Mientras otros se desesperan por lo que perdieron, el preparado se enfoca en lo que permanece. Esa diferencia no nace en el momento de la crisis, nace en el tiempo de preparación. El preparado no niega la realidad, no finge que nada pasa, no vive en una burbuja espiritual desconectada del mundo, pero tampoco permite que la realidad externa gobierne su interior. Sabe que Dios sigue siendo fiel, que la historia no se le salió de las manos al Creador, que ninguna sacudida es más grande que el propósito eterno. Y esa convicción le permite caminar con firmeza cuando otros pierden el rumbo. En contraste, el no preparado vive la sacudida como amenaza absoluta, porque su seguridad estaba anclada a lo que se movió. Su paz dependía de la estabilidad externa. Su fe era funcional solo mientras todo funcionaba. Y cuando eso se rompe, su mundo interno se desordena. No porque Dios lo haya abandonado, sino porque nunca había aprendido a depender verdaderamente de Él. El no preparado suele reaccionar de dos maneras extremas. Algunos entran en pánico, toman decisiones impulsivas, corren de un lado a otro buscando soluciones rápidas, cayendo fácilmente en engaños, falsas promesas y voces equivocadas. Otros se endurecen, se niegan a aceptar la realidad, minimizan lo que ocurre, se burlan de la advertencia incluso cuando ya es evidente. Ambas reacciones nacen del mismo lugar, la falta de preparación interna. Cuando llega la presión, el carácter sale a la superficie. Lo que estaba escondido se manifiesta. El orgullo se hace evidente. La fe superficial se quiebra. La dependencia del sistema queda expuesta. Y muchos se preguntan, ¿por qué Dios permitió esto? No entendiendo que Dios habló antes, advirtió antes, llamó a ordenar antes. La diferencia no estuvo en la advertencia, estuvo en la respuesta. Para los preparados, la sacudida se convierte en escenario de propósito, no porque la busquen, sino porque están listos para responder cuando otros no saben qué hacer. Son hogares que se vuelven refugio, familias que mantienen la calma, creyentes que saben orar con autoridad cuando otros solo saben quejarse, personas que pueden escuchar a Dios en medio del ruido porque ya habían aprendido a escucharlo en el silencio. Dios siempre ha obrado así. En tiempos de crisis no levanta a los más ruidosos, levanta a los más obedientes, no levanta a los más visibles, levanta a los más fieles, no levanta a los improvisados, levanta a los que se prepararon cuando nadie miraba. Y eso es lo que muchos no entienden. La preparación no es para evitar el momento, es para ser usados en el momento. El no preparado, en cambio, vive la sacudida como pérdida sin sentido, porque no logra ver propósito en el dolor, no logra discernir dirección en la corrección. Todo le parece injusto, exagerado, innecesario. Y esa falta de discernimiento lo lleva a decisiones que agravan la situación. Se aísla, se amarga, se llena de miedo o se vuelve indiferente. Y ese estado del alma es peligroso, porque lo deja vulnerable a la desesperanza. Hay algo más que ocurre en esta diferencia, y es espiritual. El preparado crece en medio de la sacudida. Su fe se afianza, su dependencia de Dios se profundiza, su carácter se fortalece. Descubre que puede vivir con menos ruido y más presencia. Aprende a distinguir lo esencial de lo secundario, y esa madurez lo capacita para hacer bendición a otros. La crisis no lo encierra, lo expande. El no preparado, en cambio, se reduce. Su mundo se hace más pequeño. Sus temores gobiernan sus decisiones. Su fe se vuelve frágil o se apaga. Y aunque Dios sigue llamándolo, le cuesta responder porque el miedo le habla más fuerte que la voz del Espíritu. No porque Dios haya cambiado, sino porque el corazón no fue entrenado para confiar bajo presión.
Esto no es una condena, es una advertencia llena de misericordia, porque todavía hay tiempo de decidir en qué grupo quieres estar. Dios no ha cerrado la puerta, no ha sellado el destino, no ha determinado quién cae y quién permanece. Eso lo determina la respuesta personal, y esa respuesta se da ahora, no cuando el momento visible llegue. Cuando hablamos del 6 de febrero de 2026 como un punto de inflexión, no estamos diciendo que ese día todos vivirán lo mismo. Algunos lo vivirán como crisis, otros lo vivirán como confirmación, algunos lo recordarán con temor, otros con sobriedad, algunos dirán, no estábamos listos, otros dirán, Dios nos preparó. Y esa diferencia no será casual. Dios siempre preserva un remanente, siempre. Personas que no son perfectas, pero son obedientes, que no lo saben todo, pero escuchan, que no controlan el futuro, pero confían en aquel que sí lo controla. Ese remanente no vive aislado del mundo, vive en medio del mundo con una esperanza distinta. Y cuando otros pierden el rumbo, ese remanente se convierte en referencia. Para los preparados, incluso las pérdidas tienen sentido, no porque no duelan, sino porque no los destruyen. Saben soltar sin perder identidad, saben adaptarse sin traicionar convicciones, saben avanzar sin negar la realidad. Y esa capacidad no se improvisa, se cultiva en la oración diaria, en la obediencia sencilla, en la renuncia a lo innecesario, en la decisión de poner a Dios primero cuando todavía todo parece estable. Para los no preparados, cada pérdida se siente definitiva. Cada cambio se vive como amenaza, cada sacudida como injusticia, y eso produce agotamiento espiritual, porque vivir reaccionando todo el tiempo cansa, vivir sin fundamento desgasta, vivir sin dirección confunde, y ese estado del alma no es el diseño de Dios para su pueblo. Este bloque del mensaje no busca dividir para condenar, busca alertar para corregir, porque nadie tiene que permanecer no preparado. Nadie está excluido de la gracia, nadie está fuera del llamado, pero sí hay una diferencia entre escuchar y obedecer. Y esa diferencia define cómo se atraviesan los tiempos difíciles. Dios no está anunciando destrucción para su pueblo, está anunciando oportunidad de alineación. La oportunidad de decidir hoy cómo quieres estar mañana, de decidir ahora si quieres reaccionar con miedo o responder con fe, de decidir si quieres depender del sistema o del Señor, de decidir si quieres llegar al momento visible improvisando o caminando con convicción. Los preparados no son superhéroes espirituales, son personas comunes que tomaron decisiones espirituales serias, que entendieron que la fe no es solo para los domingos, es para la vida diaria, que comprendieron que obedecer cuando nadie aplaude es la base de permanecer cuando todo tiembla. Y esa obediencia silenciosa produce frutos visibles cuando llega el tiempo. Los no preparados no son malos, son distraídos, son postergadores, son personas que escucharon, pero no respondieron. Y esa falta de respuesta con el tiempo se convierte en vulnerabilidad. Pero incluso para ellos, Dios sigue llamando, sigue invitando, sigue extendiendo gracia, porque mientras hay advertencia, hay esperanza. Este contraste no es para que juzgues a otros, es para que te evalúes a ti mismo. No preguntes quién está preparado, pregúntate si tú lo estás. No mires a otros hogares, mira el tuyo. No pienses en la nación, piensa en tu corazón, porque el mayor campo de preparación no es externo, es interno. Y esta parte del mensaje nos lleva inevitablemente a un punto final de claridad, porque después de entender la diferencia entre preparados y no preparados, Dios siempre hace una invitación directa, no general, no ambigua, no futura, una invitación ahora. Y esa invitación exige una decisión personal, consciente y visible, porque la revelación sin decisión no transforma nada. Y eso es exactamente lo que viene a continuación.
Hay momentos en los que una fecha deja de ser un número en el calendario y se convierte en una frontera espiritual. No porque tenga poder en sí misma, sino porque marca el instante en que lo que venía gestándose en silencio ya no puede ocultarse. El 6 de febrero de 2026 no se presenta como un día mágico, ni como una sentencia automática, ni como un anuncio del fin inmediato de todas las cosas. Se presenta como algo más serio, más sobrio y por eso mismo más urgente, un día que no será normal, un día que dividirá percepciones, reacciones y posturas del corazón. Cuando digo que no será normal, no me refiero necesariamente a imágenes apocalípticas ni a escenas que el cine ha exagerado hasta vaciarlas de significado. Me refiero a que ese día o ese período que se abre en torno a él, algo dejará de sostener la ilusión de estabilidad. Algo que parecía firme mostrará su límite. Algo que parecía controlado revelará su fragilidad. Y cuando eso ocurra, no todos lo interpretarán igual. Algunos dirán, es solo un evento más. Otros sentirán en lo profundo del espíritu, esto es un antes y un después. Dios ha usado fechas así a lo largo de la historia, no para asustar a su pueblo, sino para despertarlo del letargo. Días que vistos hacia atrás se convierten en puntos de referencia. Días que al recordarlos la gente dice, ahí fue cuando todo cambió. Y no siempre porque el cambio haya sido inmediato y total, sino porque a partir de ahí la normalidad dejó de sentirse segura. El 6 de febrero de 2026 se alinea con ese tipo de días. No es que Dios esté esperando esa fecha para comenzar a actuar. Dios ya está hablando ahora, ya está advirtiendo, ya está preparando, pero hay momentos en los que el cielo permite que lo invisible se vuelva visible para confirmar lo que ya se dijo en secreto. Y cuando eso sucede, la responsabilidad del hombre queda expuesta. Ya no se puede decir, nadie lo vio venir. Ya no se puede fingir ignorancia. La advertencia habrá sido dada. Este día no será normal porque coincidirán varias cosas. No necesariamente todas en un mismo lugar ni de la misma manera, pero sí con un mismo mensaje. El sistema humano no es invencible. Y América, que durante décadas ha vivido con la sensación de que siempre habrá una solución, siempre habrá recursos, siempre habrá control, comenzará a sentir que esa confianza tiene grietas. No para humillarla, sino para confrontarla. No para destruirla, sino para llamarla al arrepentimiento. Quiero ser muy claro aquí, con cuidado pastoral. Cuando hablamos de destrucción, no estamos hablando solo de ruinas físicas. La destrucción más profunda es la destrucción de falsas seguridades, la caída de ídolos invisibles, la exposición de dependencias equivocadas, porque una nación puede seguir en pie externamente y estar espiritualmente en ruinas. Y Dios, en su misericordia, prefiere sacudir antes que dejar que esa ruina avance sin freno. El 6 de febrero de 2026 no será normal porque muchas personas sentirán que algo se cerró. No una puerta de gracia, sino una puerta de comodidad. La comodidad de postergar. La comodidad de decir, después me ocupo de Dios. La comodidad de vivir con una fe superficial que funciona mientras todo funciona. Ese día, muchos sentirán una urgencia repentina, una inquietud que no podrán explicar del todo. Algunos la escucharán, otros la ignorarán, pero nadie quedará completamente indiferente. Para los preparados, este día no será motivo de pánico, sino de confirmación. Confirmación de que no se equivocaron al ordenar su casa antes, de que no fue exageración tomarse en serio la voz de Dios, de que no fue fanatismo vivir con sobriedad espiritual. Para ellos, ese día será una transición incómoda, sí, pero atravesable con paz. No porque no haya desafíos, sino porque el fundamento ya estaba puesto. Para los no preparados, en cambio, este día puede sentirse como un golpe inesperado. No porque no hubo advertencia, sino porque no hubo respuesta. Y esa diferencia marcará la experiencia de cada uno. No será el evento lo que determine el impacto, será la condición del corazón.
Porque cuando el corazón está alineado, incluso los cambios duros se procesan con claridad. Pero cuando el corazón está distraído, cualquier sacudida se vive como catástrofe. Este día no será normal porque se acelerarán decisiones. Decisiones que antes podían postergarse, ahora exigirán respuesta inmediata. Decisiones económicas, familiares, espirituales. No porque Dios quiera presionar, sino porque el contexto presionará. Y quien no decidió antes tendrá que decidir bajo estrés. Y el estrés no es buen consejero espiritual. Por eso Dios está hablando ahora, cuando todavía hay margen, cuando todavía hay calma relativa, cuando todavía se puede ordenar sin prisa. Hay algo más que hará que este día no sea normal. La separación será más evidente, no necesariamente entre creyentes y no creyentes, sino entre fe genuina y fe nominal, entre convicción y costumbre, entre obediencia y discurso. Muchos que se consideraban fuertes descubrirán fragilidad, y otros que se creían pequeños descubrirán una fortaleza que no sabían que tenían. Porque la sacudida revela, no inventa. Saca a la luz lo que ya estaba ahí. El 6 de febrero de 2026 no será normal porque marcará el inicio de una nueva etapa. No el fin de todo, sino el fin de una manera de vivir. El fin de la inocencia espiritual. El fin de la fe cómoda. El fin de la confianza ciega en estructuras humanas. Y el comienzo de una fe más sencilla, más profunda, más dependiente de Dios. Para algunos eso será una pérdida, para otros será una liberación. Dios no está anunciando este día para que vivas contando horas ni esperando lo peor. Lo está anunciando para que vivas diferente hoy, porque el verdadero propósito de la profecía no es revelar el futuro, es transformar el presente. Si este mensaje no produce un cambio en cómo oras, en cómo decides, en cómo ordenas tu vida, entonces se queda en información. Y Dios no está interesado en informar, está interesado en preparar. Este día no será normal porque muchas conversaciones cambiarán. Lo que antes parecía exagerado ahora será considerado prudente. Lo que antes parecía fanatismo ahora será visto como sabiduría. Y lo que antes parecía seguro ahora será cuestionado. Ese cambio de percepción será incómodo para muchos, pero necesario. Porque una nación no se corrige solo con leyes, se corrige con conciencia. Y la conciencia despierta cuando la realidad confronta. No todos verán en este día la mano de Dios. Algunos solo verán problemas, otros verán oportunidades, otros solo verán pérdida, otros verán dirección. Esa diversidad de interpretaciones no es nueva, siempre ha sido así. Pero el remanente, los que escucharon antes, sabrán leer el momento, no para jactarse, sino para servir, para ser voz de calma, para ser referencia, para ser refugio. El 6 de febrero de 2026 no será normal porque ya no se podrá seguir viviendo igual. No para todos, pero sí para muchos. Y cuando la vida exige cambio, el que se resiste sufre más que el que se adapta en obediencia. Dios no está llamando a su pueblo a resistir el cambio, sino a atravesarlo con fe. Porque el cambio, cuando viene de la mano de Dios, no destruye identidad, la purifica. Quiero que entiendas algo importante. Esta fecha no es el centro del mensaje. La preparación lo es. La fecha solo enfoca, solo señala, solo despierta. Pero el corazón del llamado es que Dios quiere encontrarte firme, no asustado. Despierto, no confundido. Alineado, no improvisando. Porque lo que viene después de este punto no se camina con teorías, se camina con carácter. Este día no será normal porque marcará un contraste visible entre quienes dependen de Dios y quienes dependen del sistema. Y ese contraste será una oportunidad evangelística enorme, no con discursos, sino con vidas. No con argumentos, sino con paz. No con condena, sino con esperanza. Porque cuando el mundo tiembla, la estabilidad del pueblo de Dios se convierte en testimonio vivo. Si estás escuchando esto y sientes que el 6 de febrero de 2026 te inquieta, no lo reprimas.
Llévalo a oración. Pregúntale a Dios qué quiere ajustar en ti antes de ese momento. Porque Dios no revela fechas para que vivas en tensión, sino para que camines con intención. Y la intención correcta es obedecer hoy lo que el Espíritu está señalando. Este bloque del mensaje no termina con miedo, termina con claridad. Claridad de que algo no será normal, sí, pero también claridad de que Dios sigue siendo fiel, de que su pueblo no está desamparado, de que la advertencia es evidencia de su amor y de que todavía hay tiempo para decidir cómo quieres llegar a ese punto. Porque después de entender que este día no será normal, no queda una pregunta teórica, queda una pregunta profundamente personal. Una pregunta que no se responde con palabras bonitas, sino con decisiones visibles. Y esa pregunta es simple pero definitiva. ¿Qué vas a hacer tú ahora? Hemos llegado al punto donde ya no sirve escuchar más si no estamos dispuestos a decidir. Porque toda revelación que no desemboca en obediencia se convierte en información estéril. Y Dios no habla para llenar cabezas, habla para despertar voluntades. Este no es el final de un mensaje, es el momento donde el mensaje te mira a los ojos y te pregunta, ¿qué harás con lo que ya sabes? No mañana, no cuando todo sea más claro. Ahora, no te estoy hablando como alguien que quiere impactarte emocionalmente y luego dejarte igual. Te hablo como pastor que carga una responsabilidad espiritual real, no permitir que el pueblo de Dios llegue tarde. Porque llegar tarde en lo espiritual no siempre significa perder la salvación, pero sí puede significar perder el propósito, perder la paz, perder la oportunidad de ser instrumento de Dios en el momento más decisivo. La pregunta ya no es si el 6 de febrero de 2026 será normal o no. La pregunta es, ¿cómo vas a llegar tú a ese momento? ¿Dormido o despierto? ¿Desordenado o alineado? ¿Dependiendo del sistema o dependiendo de Dios? ¿Reaccionando con miedo o respondiendo con fe? Esa es la decisión que hoy se te pone delante y no es una decisión pequeña. Es una decisión espiritual con consecuencias reales. Dios no te está llamando a hacer cosas extraordinarias, te está llamando a hacer lo correcto con seriedad, a tomar en serio la oración, a tomar en serio la palabra, a tomar en serio la santidad, a tomar en serio la obediencia diaria. Porque son esas decisiones sencillas, repetidas en el tiempo, las que construyen un fundamento que no se quiebra cuando todo se mueve. Quiero que entiendas algo muy importante. Decidir no es sentir. Hay personas que sienten temor y deciden obedecer. Hay personas que no sienten nada y deciden obedecer. Y hay personas que sienten convicción, pero no deciden nada. Y solo una de esas tres posturas produce fruto. Dios no está esperando que sientas algo especial, está esperando que respondas, porque la fe no se mide por emociones, se mide por acciones alineadas. Este es un tiempo donde Dios está cerrando la etapa de la fe cómoda, no por enojo, sino por amor. Porque la fe cómoda no sostiene cuando la presión aumenta. Y Dios ama demasiado a su pueblo como para dejarlo débil en una hora crítica. Por eso este llamado no es suave. Es claro, no es ambiguo, es directo. Porque cuando el tiempo se acorta, Dios habla con precisión. Tal vez estás escuchando esto y piensas, yo creo en Dios, yo voy a la iglesia, yo no hago cosas malas. Y eso está bien, pero no es suficiente para este tiempo, porque Dios no está llamando solo a creyentes, está llamando a discípulos despiertos. Personas que no solo creen, sino que obedecen. Que no solo escuchan, sino que actúan. Que no solo esperan protección, sino que se alinean con el propósito. Este llamado no es para que cambies de país, ni para que entres en pánico, ni para que vivas esperando desgracias. Es para que ordenes tu vida espiritual hoy, para que cierres puertas que sabías que estaban abiertas, para que vuelvas a orar con intención, para que dejes de postergar conversaciones necesarias,
para que perdones, para que limpies tu corazón, para que pongas a Dios en el centro, no como concepto, sino como prioridad real. Hay decisiones que, si no se toman en tiempos de calma relativa, se toman en tiempos de presión. Y las decisiones tomadas bajo presión casi siempre cuestan más. Dios te está dando hoy un regalo que muchos desprecian. Tiempo para decidir sin pánico. Tiempo para ordenar sin correr. Tiempo para escuchar sin ruido. Tiempo para alinearte antes de que la vida te obligue a hacerlo a la fuerza. No quiero que este mensaje termine con un amén bonito y nada más. Quiero que termine con una marca espiritual, con un acto consciente que le diga al cielo: escuché, entendí y decido responder. Porque Dios honra las decisiones visibles, no las perfectas, sino las sinceras, no las ruidosas, sino las obedientes. Por eso te voy a pedir algo que no es una dinámica de redes, es un acto espiritual público. Donde quiera que estés, escribe ahora mismo en los comentarios tu nombre, tu país y esta frase exacta: decido prepararme hoy, no para que otros lo vean, sino para que tú lo recuerdes, para que quede registro de que en este momento no ignoraste la advertencia, que no dijiste después, que no racionalizaste, que no minimizaste, que decidiste. Al escribirlo, no estás prometiendo perfección, estás declarando intención, y Dios trabaja con la intención sincera. Dios guía al que decide caminar, no al que se queda analizando eternamente. Esa frase es tu manera de decir: Señor, aquí estoy. Ajusta lo que tengas que ajustar, ordéname, prepárame. Y ahora quiero orar por ti, pero no como una oración emocional, sino como oración de alineación. Donde estés, si puedes, pon una mano sobre tu pecho, no por ritual, sino como señal de disposición. Padre, en el nombre de Jesús, presento delante de ti a cada persona que escucha esta palabra. Tú conoces sus corazones, sus temores, sus dudas, sus luchas internas. No vengo a pedirte que les quites toda dificultad, vengo a pedirte que los prepares, que despiertes su discernimiento, que ordenes sus prioridades, que limpies su interior, que fortalezcas su fe. Señor, rompe ahora mismo todo espíritu de distracción, de postergación y de falsa seguridad. Quita la venda de los ojos espirituales, devuelve el temor reverente, no el miedo, sino el respeto profundo por tu voz. Ayuda a tu pueblo a caminar con sobriedad, con obediencia y con paz. Declaro que los que deciden prepararse hoy no caminarán solos, que tu espíritu los guiará paso a paso, que no les faltará dirección, que no les faltará discernimiento, que cuando otros entren en confusión, ellos tendrán claridad, que cuando otros entren en pánico, ellos tendrán paz, no porque sean mejores, sino porque decidieron escucharte. Señor, guarda sus hogares, guarda sus familias, guarda sus corazones y haz de ellos instrumentos de esperanza en medio de cualquier sacudida. Que no vivan para sobrevivir, sino para glorificarte en todo tiempo. Que cuando llegue el momento visible puedan decir con humildad: Dios nos preparó. Y ahora te hablo a ti directamente como pastor y como hermano en la fe. No salgas de este mensaje igual. No lo guardes como un video más. No lo archives como algo interesante. Haz algo hoy. Ajusta algo hoy. Decide algo hoy. Porque Dios está despertando a su pueblo no para asustarlo, sino para confiarle una responsabilidad. El 6 de febrero de 2026 no será normal. Pero tú no tienes que llegar desprevenido. Dios habló antes. Dios advirtió antes. Dios llamó antes. Y ahora te toca responder. Decide hoy, prepárate hoy, camina despierto, porque los que escuchan la voz de Dios a tiempo nunca llegan tarde.